aquí semana 5 con Mariana, Emilio, Jorge se nos ha escapado, José por detrás y Juan Carlos. Entreno con interesante. Estamos haciendo ahora 4.000 a 3.50, más o menos de media, y luego haremos 2.000 a 3.40 es el objetivo, y acabaremos con 300 metros, dos bloques de series en torno a las 60 segundos. Entreno muy duro, pero en compañía bastante mejor. Mariana es una loca que ayer compitió en el campeonato de España de medio maratón y aquí está tirando del carro. Seguimos. Vamos, chavales. Se une más gente. Vamos. Primer 4K hecho. Ritmo según el objetivo. Y primer 1000 también. Entre el 4000 y el primer 1000, 2 minutos y medio de descanso. Y ahora minuto y medio. Así que vamos a por el segundo 1000. Luego otros 2 minutos y medio de descanso y empezamos con los 300. Pica esto. Quedan 300. Último con Mariana y José. Van saliendo. A ver qué tal si ajustamos el último por debajo de 60. Vamos. 2 segundos. Aquí seguimos. Hoy miércoles. Y el entreno del lunes fue una pasada. Muy duro. Muy duro, pero salió ritmos clavados, ritmos objetivos que tenía. Y parece mentira que solo hace 5 semanas, primera semana, empecé con unos cambios de ritmo más cuestas, donde los cambios de ritmo fuertes eran 6 veces 2 minutos y sacaba de ritmos en torno a 4 minutos por kilómetro de esfuerzo durante 2 minutos. 5 semanas consecutivas de hacer entrenamientos 4 días en semana e ir incremental. El lunes, pues eso, ya lo visteis, un 4K a 3.50, un pelín por debajo, luego 2.000 a 3.40, un poco por debajo, y acabé con 6 series de 300, 2 bloques de 300, muy rápido, muy buenas sensaciones. Y es lo bueno, que aprovecho para recordaros, si no lo estáis, suscribid al canal, que voy a ir narrando estos entrenamientos específicos para preparar un 10K y voy cambiando. Todas las semanas han sido distintos. Lunes y viernes es cuando meto calidad y otros 2 días de rodaje. Así que hoy miércoles toca rodaje, 15 kilómetros suave, y ayer martes descanso de correr, pero los martes haré gimnasio, core, pues abdominales, rutina típica para fortalecer estómago, abdominales, etcétera, y piernas. Piernas también una rutina que hago para darle fuerza. Y también se va notando los entrenos que he ido haciendo de cuestas, que tengo más fuerza. Así que recomiendo seguir el canal porque os iré contando. Y hoy, pues nada, rodar al lado del río, aprovechando que el peque o no tan peque está entrenando. Y eso sí, hace mucha humedad hoy. Ha estado lloviendo todo el día y hace aún así 19 grados y mucha humedad. Así que voy con tranquilidad, 15 kilómetros de rodaje suave. Seguimos. Y aprovecho este vídeo por si no lo conocéis. Este camino hasta el Pardo, al lado del río Manzanares, es una gozada. Es muy regular, no hay mucha ondulación, aguanta bien la lluvia, es de tierra pero no se convierte en un lodazal. Hoy ha llovido bastante en Madrid y se corre bien, no está muy transitado, es muy amplio y no tiene baches ni zonas así que el tobillo pueda sufrir mucho, y amortigua mucho la tierra y el entorno es una pasada. Así que
una buena opción para entrenos así, rodajes suaves, largos. Está muy bien. Aquí seguimos, hoy viernes. Ayer tocó gimnasio, luego salté 3 kilómetros después, piernas cargaditas, pero voy pillando fuerza y tenemos una sesión muy distinta a lo que venía haciendo los viernes, porque van a ser series también, aunque un tanto especiales. Si veis, no estoy en la pista, estoy en Valdelatas y van a ser 4.000 a 3.40, ese es el objetivo, pero con sub y baja. Aquí hay cuestas y el objetivo es sacar una media en torno a 3.40, 4.000 con 1,5 minutos de recuperación. Esta semana no hemos metido cuestas en el entrenador del lunes y hoy me ha puesto el entrenador esto. Ahora estoy haciendo 20 minutos de calentamiento, luego pararé, algo de movilidad y hacer estos 4 por 1000 a 3.40 objetivo, 1,5 de recuperación y luego después de los 1000 4 kilómetros en tempo. ¿Qué quiere decir? A 3.55, 4 minutos por kilómetro de máximo, no más deprisa de eso, controlar esfuerzo y claro, eso es después de darle caña con ligeras subidas, bajadas por aquí, pues veremos qué tal. Va a ser un entreno duro, son 8 kilómetros de calidad en total y a ver qué tal sale. Nunca he hecho miles aquí en este terreno. Vamos. Pues vamos a empezar con el primer 1000. Pues empiezo aquí en bajada y subiré esa cuesta y allí es terreno ondulado, sube y baja. Y el objetivo obviamente no es ir todo el rato a 3.40, sino que la media del 1000, o sea que haga 1 kilómetro en 3 minutos 40. Si subo a 4, pues tengo que bajar a 3.20 y intentar compensar para que de media más o menos 3.40, 3.45. Así que vamos a ver qué te sale. Nunca lo he hecho, no tengo ni idea qué tal saldrán, pero vamos a intentarlo. Primer 1000 he hecho 3.45. Mucho más duro que en la pista. Con las cuestas se nota aunque recuperes, porque no puedo recuperar en la bajada. Tengo que apretar. Las cuestas se me va bastante por encima, no puedo estar a 3.40, así que bueno, veremos qué tal. Primero he hecho, quedan 3 y luego el tempo de 4 kilómetros en torno a 4 minutos el kilómetro, que también en este terreno se va a hacer duro. 40 segundos para descansar y a por el segundo. Seguimos. Este segundo salió en 3.38, pero muchas peores sensaciones. Las piernas ya sin fuerza y la vuelta de este kilómetro es más favorable que la ida, así que este tercero va a costar. Noto que ya el lactato va subiendo en las piernas. 30 segundos y a por el tercero. Este ya digo, va a costar, pero seguimos. Muy duro. 3.49. Sin fuerza. Vamos pasito a pasito. No quiero pensar en los 4 después. Descansar y hacer lo mejor posible el último 1000. Y luego hay 3 minutos de descanso hasta el 4000. Lo vamos a necesitar. Reventado. 3.55. Imposible, me ha sobrado este último. Y eso que, como he dicho antes, los de vuelta son más favorables. He pasado de 3.49 a 3.55. A partir de los 500 metros no iba. Y eso que, ya digo, era un pelín más favorable. Para recuperar, un consejo: cuando hay series y metes mucha caña, aunque sea descanso, andad aunque sea como estoy haciendo yo, en círculos, porque así evitas que se acumule tanto el ácido láctico, la sangre sigue circulando, y es un mini consejo que incluso en series no te quedes completamente parado 1,5 minutos, 2,
lo que tengas, intenta andar muy muy despacio. Y lo dejamos. No me... Tengo las piernas cargadas. No, lo siguiente, de ácido láctico de los 4000 en cuesta. Creo que demasiado. Pero paramos, acortamos 1 kilómetro de entreno y seguimos. Mañana descansamos y a ver el domingo si puedo salir. Que de momento estoy súper contento, aunque haya días como hoy, y todos lo tendréis en un bloque largo de muchas semanas. Hay días que salen mejor, días que peor. Hoy es uno de esos días que cuesta más, por lo que sea, y sirven para mejorar, porque lo que cuenta es que estamos aquí. Seguimos con constancia y la idea es eso, seguir 4 días en semana, luego gradualmente iremos incrementando, pero las primeras 5 semanas muy contento de cómo van saliendo las cosas. Y aunque diga que hoy no ha salido, meterme series de 1000 metros con sube y baje por debajo de 4 minutos, vamos, no lo soñaba hace 5 semanas, ni loco. Y hoy lo hemos hecho. 3:40 es mucho. Así que vamos progresando y con cabeza, que conviene acortar un entreno o ajustar tiempos, que no forzar demasiado y volver a recaer. La constancia es la que dará la mejora. Así que seguimos y poquito a poco vamos volviendo a pillar forma. Van a quedar 9 semanas hasta el próximo 10K. Seguidme en el canal, que como veis hay entrenos muy diferentes semana tras semana. Podéis ir aprendiendo, e incluso de días como hoy que no salen las cosas. Pues aquí estamos domingo por la mañana, muy temprano, y para cerrar la semana hoy toca un 14 kilómetros a ritmo progresivo, dividido en 3 bloques. Es parecido a lo de la semana pasada. Y nada, los primeros 4 kilómetros a 5:10. Luego el objetivo es más o menos a 4:40. Y el último bloque... Ritmo alto 4 minutos con 40. 4:10. Problema, hoy la pista está cerrada y ayer llovió, así que también donde entreno normalmente, Monte Valdelatas, está encharcado, embarrado. Así que hoy, pues bueno, probando, voy a ir por otro lado. Lo malo, que también hay cuestas, desnivel, así. Ritmo alto 4 minutos con 40. No es lo mejor. Pero bueno, intentaré, por lo menos por sensaciones, hacer, si no salen los ritmos, 3 bloques. Uno suave, uno medio y uno más deprisa. Vamos. Estamos a mitad del segundo bloque, empieza a amanecer, que va a venir bien, al menos mentalmente. Ritmo en rango 4 minutos con 40. El bloque fue bien y el segundo, pues bueno, llevamos la mitad y de momento bien, pero la semana pasada también iba bien y lo que se hizo duro fue el último. Así que conservando, a ver si hoy lo acabamos mejor que la semana pasada. Seguimos. Pues mismo resultado que la semana pasada. En el último bloque, en vez de 5, han salido 3, porque iban sensaciones horribles. Unas semanas salen mejor, otras peor. El lunes empecé con muy buenas sensaciones. El entreno del lunes de esta semana me salió mejor que el de la semana pasada, y eso que yo creo que era más exigente. Y nada, el viernes y hoy no llegó. Así que nada, habrá que continuar, no nos rendimos, seguimos sumando, que aún así han salido 56 minutos y ahora pues eso, toca un par de vueltas para casa rodando y completamos otra semana de más de 60 kilómetros, así que seguimos sumando, y aunque no salga
clavado el entreno. Esto va construyendo sobre la base y vamos mejorando poco a poco, aunque parezca que no. A ver qué dice el entrenador, le pasaré mis sensaciones, ritmos y demás y preparamos otra semana. Así que lo dicho, suscribid, que cada semana hay entrenos distintos y vamos aprendiendo todos. Cualquier pregunta, duda o comentario sobre ritmos o lo que sea, dejadla, que un placer contestaros. Y nos vemos en la semana que viene, que será la semana 6, y ya solo quedan 9 semanas hasta la próxima competición, el 10K de Alcobendas. Así que con mucho ánimo, nos vemos en la próxima.